Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Le damos gracias a Dios una vez más por estar aquí delante de ustedes y delante de su presencia para adorarle, para tomar este tiempo de búsqueda y de comunión con Él, de aprendizaje de su palabra y de todas las cosas maravillosas que Él nos puede dar, que Él nos bendice, que Él nunca nos deja ni nos desampara. Gracias le damos al Señor por este servicio que vamos a tener y todo lo que se ha preparado en este momento sea de bendición para sus vidas y también para nosotros. Vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, bendito sea tu nombre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de compartir tu mensaje, Señor, de compartir tu palabra por este medio. En este momento, Señor, te ofrecemos este servicio y que tú seas quien tome el control y dirijas todo lo que se va a hacer en este momento. Toma el control de todo, Señor, hasta lo intangible también, Padre Santo, el equipo técnico y todo lo que se va a necesitar, y que tu Espíritu Santo llegue, Señor, hasta la vida de nuestros hermanos y amigos que nos van a escuchar. Asimismo para nosotros, Señor, que estaremos escuchando también tu palabra, dirígenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mis hermanos, demos una lectura en la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 67. Dice el título de este salmo: exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Gloria al Señor. Sabemos que un día así va a ser, hermanos, que un día todos los pueblos, toda rodilla se doblará, dice la palabra del Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el único Dios. Mientras tanto, hermanos, mientras eso sucede, nosotros debemos ser aquellos portadores de la palabra, aquellos que lleven el evangelio a todos los lugares, cuando menos, hermanos, en nuestras familias, nuestros amigos, y aquellos que su llamado ha sido ir a las naciones, pues nosotros podemos interceder por esa gran misión que ellos tienen en sus manos. Bien, hermanos, vamos a tener en este momento un bloque de alabanzas y seguidamente escucharemos la palabra del Señor a cargo del joven Zair Lemuel Santana Soberano. Que Dios les bendiga.
Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando Mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. gracias Por tu amor, oh Dios. Dios, Manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vives el Señor, en tu trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo y la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres el Rey de gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, asombra sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria que me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo,
príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que anhelar. Mi espíritu anhela su gracia y su verdad. Eres el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, poder y majestad. Así es, Señor. Es sabio y sin medida. Él es el Rey de amor y paz. Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos puede acompañar, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien hable a través de mí, Padre, y que le des, Señor, un mensaje, Padre, a cada hermano, Señor, y a cada persona que nos esté viendo, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de que se sienten, hermanos, les invito a que busquemos en el libro de Esdras, en su capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Les invito a que lo sigan ustedes con la mirada. Yo voy a predicar con mi Biblia de la Nueva Versión y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Después de todo esto se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir,
de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de estos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para todos sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Pueden sentarse, hermanos. Antes que nada, pues le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirme este lugar y permitir compartir un poco de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y gracias a todos los que han podido venir y a los que nos vayan a ver luego. Esta palabra, más que nada una reflexión, la tenía yo preparada para los jóvenes, para predicarla un viernes, pero por gracia del Señor o no existen las coincidencias, sino el Señor así lo quiso. El viernes, gracias a Dios, predicó una joven, la hermana Elibet, muy bonito mensaje sobre todo. Pues yo dije, ya me salvé, ¿no? Ya me libré. Y no, resulta que hoy nos tocaba el servicio. Y pues bueno, el Señor creo así quiso que este mensaje se lo compartiera a los jóvenes, pero también a ustedes, ¿no? A los caballeros y a las damas. Bueno, acabamos de leer unos pequeños versículos de algo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero antes de entrar a este tema, ¿no?, que quise hablar del arrepentimiento, ¿verdad? Les vamos a hablar un poquito acerca del libro de Esdras. Porque los jóvenes estamos estudiando de nuevo el libro de Nehemías. Por ahí los jóvenes saben que ya vamos por el capítulo 3. Vamos poquito a poquito, ¿no? Pero es muy interesante lo que tiene la palabra del Señor guardada para cada uno de ustedes, y sobre todo el ejemplo, ¿verdad?, de los grandes personajes de la Biblia y cómo el Señor los usa y cómo el Espíritu Santo los guía, ¿verdad?, a través de Él. Entonces, antes de entrar al tema, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. ¿Qué pasaba en ese entonces, no? Por ahí si no han leído la Biblia, ¿no?, o no han escuchado esta parte, bueno, resulta que después del libro de Crónicas, el primer y segundo libro que nos relata, ¿verdad?, acerca de las historias de reyes, ¿verdad?, que dirigieron a Israel, viene este libro de Esdras. Precisamente Esdras era un maestro y un sacerdote del pueblo de Israel, y él escribió todas estos libros, el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, de manera a enseñar al pueblo judío, a sus alumnos, al pueblo de Israel, de qué es lo que había pasado antes, ¿no? De todo lo que había padecido el pueblo de Israel por causa de su misma desobediencia, por causa de sus mismas transgresiones, y ellos mismos estaban viviendo una época, ¿verdad?, de exilio, ¿verdad?, una época de esclavitud por manos del pueblo de Babilonia. Entonces, el sacerdote Esdras, ¿verdad?, había escrito estos dos libros. El primer libro de Crónicas lo había dividido en un semestre, ¿no?, en el que se estudiaba, y el segundo libro de Crónicas en otro semestre. Entonces, ella sabía perfectamente, ¿verdad?, por qué estaban padeciendo el pueblo de Israel a mano en este entonces del pueblo de Persia, de los persas, que ya habían conquistado Babilonia. Entonces, al principio de Esdras, ¿no?, el libro de Esdras muy bien se podría dividir en dos partes, ¿no? La primera parte incluso hasta se podría llamar el libro de Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel? Bueno, resulta que el Señor usó tres personas: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Fueron tres personas usadas para un fin y un propósito tremendo, hermanos, que era el regreso a Jerusalén, el regreso a la tierra amada. Ese deseo que había tenido tanto el pueblo de Israel desde hacía más de 78 años, que es lo que duró prácticamente bajo el reinado del pueblo de Babilonia, ya se los había cumplido el Señor, ¿no? Se los estaba cumpliendo el Señor a través del rey Ciro, que fue el que dio el decreto de que el pueblo de Israel volviera a su ciudad. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1, el decreto del rey Ciro. Y lo pueden poner ahí a partir del versículo 2. Dice: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén,
que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que todos los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Gloria al Señor. Algo que me sorprende, hermanos, cuando yo estaba leyendo esta palabra, es el temor que tenían en ese entonces incluso los mismos reyes de este pueblo, de los persas. Porque dice la palabra del Señor que eso ordenó el rey Ciro, y en sus propias palabras dijo: el Señor Dios del cielo, reconociendo, dice, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Judá. Y me causa mucha impresión, ¿verdad? Y me causa también mucho gozo, y a la vez me causa un poco de tristeza también, porque desgraciadamente en la época en que vivimos, es una época, ¿verdad?, en que el temor, el creer y el temor al Señor ha estado escaseando, desgraciadamente. Y lo más triste es que no es por parte del mundo en sí, sino muchas veces hay personas, ¿verdad?, que conocen de la palabra, hay hermanos que conocen de la palabra del Señor y se apartan de ella, ¿no? Se apartan conociendo la grandeza del Señor y el poderío del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que causa realmente tristeza, que incluso el mundo conoce al Señor, incluso el mundo ha de tener temor del Señor, y como lo dice su palabra, ¿verdad?, todos los pueblos se inclinan ante Él. Y es algo que me impacta, ¿verdad? Y algo que estamos viviendo y que no podemos dejar de lado. Bueno, luego de todo esto, luego del decreto del rey, el rey manda al primer personaje, ¿no?, del que estábamos hablando, que es Zorobabel. Zorobabel era el nieto del penúltimo rey de Israel, entonces ya tenía un poco de conciencia, ¿no? Y sabía cómo dirigir a un pueblo sobre todo. Y bueno, resulta que Zorobabel, por el edicto del rey, ¿verdad?, regresó entonces a Jerusalén con prácticamente 50,000 judíos, o sea, una cantidad inmensa, ¿no? Con 50,000 judíos, con el fin de reconstruir el templo, de reconstruir la iglesia, ¿no?, de reconstruir ese lugar, ¿verdad?, santísimo que había sido destruido, ¿verdad?, por causa del mismo pecado del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, resulta que luego de que no fue una tarea fácil, ¿no? Resulta que una vez que llegaron allá empezaron la construcción y toda la cosa, pero empezaron a tener ciertos problemas, ¿no? Empezaron a dificultárselo debido a que los pueblos vecinos no dejaban que la obra siguiera, ¿no? No dejaban que el pueblo de Israel terminara o siguiera más bien con su propósito, que era la reconstrucción del templo. ¿Quiénes eran esos pueblos? Bueno, entre ellos estaba el pueblo de Samaria, o los samaritanos, y precisamente de ahí nos podemos dar cuenta por qué el rechazo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos ver el rechazo que había hacia este pueblo, pero realmente pues tenían su historia, ¿no? Entonces el pueblo de Samaria había estado tratando de impedir, ¿verdad?, que esta obra continuara. ¿Cómo? Bueno, intimidando al pueblo de Israel, amenazándolo, matándolo, ¿no?, incluso, y mandando cartas al rey, en ese entonces el rey Artajerjes, otro rey de Persia. Bueno, el chiste es de que la obra paró por más o menos 15 años o 18 años más o menos, que fue el tiempo que prácticamente la obra se paró, ¿no? Y luego de esto, bueno, toma la iniciativa el pueblo de Israel de mandar una carta, de explicar, ¿no?, y de seguir sobre todo con el pueblo. Y resulta que esta carta fue entonces enviada al entonces también rey Darío. ¿Y qué creen que hizo el rey Darío? Pues no solamente le dijo al pueblo de Israel que siguiera con la obra, sino también el pueblo samaritano y todos los que estaban en contra tenían que darle
tributo, ¿verdad?, al pueblo de Israel para que continuara con la obra. Y eso habla de la grandeza, hermanos, de nuestro Dios, que cuando Él tiene un propósito con nosotros, o cuando Él tiene un propósito con nuestras vidas, no va a haber quien lo impida, no va a haber quien ponga un alto, ¿verdad? Porque el Señor es Dios todopoderoso, e incluso va a hacer que esas personas, ¿no?, que se oponen, al fin y al cabo se nos terminen uniendo, como sucede en esta hermosa palabra. Bueno, entonces, ya hablando un poco de los antecedentes, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver qué fue lo que pasó, o qué fue lo que hizo entonces Esdras. Bueno, quedamos que Zorobabel fue el encargado, ¿no?, de la reconstrucción del templo. Y resulta que Esdras, aparte de, como les digo, de ser el maestro, era un sacerdote, y él fue el encargado, el que el Señor le dio pues prácticamente el propósito, ¿verdad?, de restaurar la comunión con el Señor, de restaurar el sacerdocio, de restaurar todo lo que tenga que ver con el sentido espiritual, ¿verdad?, del pueblo de Israel con Dios. Y bueno, esto pasaron aproximadamente 50 años, 60 años más o menos, en lo que partió de Zorobabel y luego partió Esdras, ¿no? Y en este lapso de tiempo se cree, bueno, no se cree, sino pasó lo que nos relatan el libro de Esther, en este lapso, ¿no? Entonces, ahora el rey Artajerjes manda a Esdras al pueblo, ¿no?, con otros judíos, otro remanente, lo manda otra vez de nuevo a Jerusalén. Cerca de 1753 judíos, ya no eran muchos, pero eran algo, ¿no? Entonces, el Señor los manda, y no solamente los manda así nada más, sino el mismo rey Artajerjes le manda a Esdras con el pueblo, pero también le da recursos, no solamente plata, oro, sino le da, algo que me sorprende mucho le da ganado, le da siervos, vacas, corderos, ¿verdad?, para un fin específico, hermanos, que era el holocausto al Señor. Entonces también el rey Artajerjes tenía temor del Señor, y también el rey Artajerjes reconocía, ¿verdad?, la grandeza de nuestro Dios. Entonces regresan, pasaron por su viaje, ¿no? Y resulta que al llegar Esdras al pueblo, se topa con algo que estaba muy mal, ¿no?, que era que el pueblo de Israel había regresado al pecado, había retomado otra vez ese camino, había desobedecido otra vez al Señor de nuevo, después de tantos años de esclavitud, y después de ellos mismos sabiendo lo que pasaba, ¿verdad?, cuando desobedecían al Señor, porque el Señor no los castigaba, hermanos, y el Señor no nos castiga a nosotros. Es a causa de nuestra misma desobediencia que se nos crean consecuencias, ¿no?, que se nos crean pruebas, que se nos crean dificultades, hermanos, a causa de nuestra misma desobediencia. Y eso mismo había pasado con el pueblo de Israel, ¿no? Habían retomado a las mujeres extranjeras, se habían juntado con ellas, y el Señor les había dicho que no. Y algunos me van a decir, ay, pero pues ¿qué tiene? No, pues al fin y al cabo pues son tal para cual, ¿no? O pues ¿qué tiene el Señor en contra de una pareja? No, bueno, el Señor lo había dicho precisamente porque Él tiene su propósito, y porque sabía que si se juntaban con otras mujeres o con mujeres extranjeras, no solamente se iban a juntar y ya, sino iban a adoptar también sus costumbres, iban a adoptar también a sus dioses, lo que hacía que se crearan otros dioses, ¿no? Y que no solo los crearan, sino les rindieran adoración. Y el Señor nuestro y nuestro Dios es un Dios celoso, hermanos. Es un Dios tremendamente celoso, y tal vez nosotros no tengamos una estatua aquí enfrente, ¿no? O tal vez nosotros no le rindamos tributos en nombre de algún dios, ¿no?, egipcio, amorreo, no sé. Tal vez nosotros no tengamos ese tipo de dioses, pero tal vez nuestro Dios es lo que más nos consume el tiempo, ¿no? Tal vez nuestro Dios pueda ser el dinero, no sé, pueda ser el trabajo, pueda ser el celular, o el tiempo que pasamos con el celular, o lo que vemos en el celular. Tal vez ese sea nuestro Dios, lo que más nos consume tiempo, los que más nos consume nuestras ganas, ¿no?, de estar cuando el Señor debería de ser el primer lugar en nuestras vidas. Y nuestro Dios, como les digo, es un Dios celoso. Y por causa de tal cosa, Esdras estaba tremendamente con temor.
y con miedo. Y eso lo podemos ver en una oración que él hizo. Y me voy a permitir, ¿verdad? El leer la oración que Esdras hizo, porque realmente el Señor tocó mi corazón y comprendí, ¿verdad? Lo que dice la palabra, que la palabra misma te redarguye, te toca, ¿verdad? Y te hace ver muchas veces tus errores. Y como les digo, tal vez nosotros no hayamos pecado y hayamos hecho algún pecado de, ay, no, el hermano anda en adulterio, o ay, no, el joven anda, ya lo vi por no sé dónde, ¿no? O tal vez no asesinamos a nadie, pero tu carácter, la desobediencia al Señor, ¿no? Tu actitud muchas veces son cosas que entristecen el corazón del Señor y que hacen que nosotros desobedezcamos el mandato de nuestro Dios. Y más nosotros como jóvenes, ¿no? Que nos vemos actualmente envueltos a cualquier lado que miramos hay una tentación o hay un lado por donde nos podemos desviar, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como jóvenes, como adultos, tengamos una comunión realmente con el Señor como la podemos ver a continuación en el capítulo de Esdras. Entonces me voy a permitir, hermanos, leer la oración. Es un poquito larga, pero realmente cuando la leí me tocó el corazón y, como les digo, me hizo ver realmente que necesitamos reconocer al Señor, que necesitamos reconocer que hemos fallado. Como les digo, tal vez no hayamos pecado y tal vez no hayamos hecho gran cosa, no, pero al fin y al cabo hemos fallado. Y lo más importante no es el haber fallado, sino el reconocerlo y sobre todo pedir perdón, ¿no? Y como la mujer adúltera, ¿verdad? Que el Señor le dijo, vete y no peques más, ¿no? Entonces me voy a permitir leerlo. Si quieren acompañarme a partir del versículo 5 en el capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra del Señor: a la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas. Extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo, desde los días de nuestros antepasados hasta hoy. Nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta el día de hoy. Pero tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad, al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean la nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿cómo podemos decirte? ¿Qué podemos decirte? ¿No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste: la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan? Pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo esto, lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos construyendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente, ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia aunque no lo merecemos. Qué palabra y qué oración, hermanos, porque nos debe de identificar. Nos debe de identificar.
Tal vez no hayamos pecado, como les digo, o no hayamos hecho un gran pecado, pero hemos desobedecido y hemos fallado al Señor. Y a pesar de todo eso, hermanos, el Señor sigue con nosotros. El Señor sigue mostrando su misericordia y su bondad cada día sobre nuestras vidas. El Señor protege a nuestros hijos, protege a nuestros padres, nos protege a nosotros a pesar del momento que estemos pasando. Como les digo, lo importante no es pecar. Bueno, es importante no hacerlo más bien. Pero realmente lo importante es reconocer que hemos fallado y el reconocer que solamente el Señor puede restaurar nuestras vidas, que solamente por su sangre podemos ser salvos, solamente por su Espíritu Santo podemos tener una comunión con Él. El libro de Esdras pues termina en un pacto que hizo el pueblo de Israel con Dios, dejando a las mujeres extranjeras, ¿verdad? Y dejando los malos hábitos. Obviamente no se hizo de la noche a la mañana, sino se hizo un tiempo, pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Tal vez no tengas una mujer extranjera, pero como te digo, tal vez tu carácter, tal vez has desobedecido de alguna u otra manera, o tal vez tu Dios es en lo que más tiempo pasas. El Señor quiere cambiar eso en nuestras vidas, y el Señor quiere que volvamos a ponerlo en primer lugar, como jóvenes, como damas, como caballeros. Tal vez nuestro primer lugar lo ocupe el trabajo, la escuela, el novio, la novia, el esposo, incluso hasta la misma familia. Pero nada puede superar que el Señor esté en primer lugar en nuestras vidas. Dice la palabra, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y sus hijos conforme al consejo que nos has dado tú, y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate pues, esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Gloria al Señor. El Señor nos está llamando, hermanos, en esta hermosa tarde. Imagínense el dolor que significa dejar una familia, y el pueblo lo hizo. ¿Qué tienes tú para dejar en manos del Señor? ¿Qué tienes tú para dejar y retomar, verdad, al Señor como primer lugar? Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Yo no sé por qué situación estés pasando, yo no sé por qué momento, dificultad, yo no sé si traes alguna carga, pero yo confío en la palabra del Señor cuando dice que busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás se nos va a ser añadido. Créeme que si le das el primer lugar a nuestro Dios, todos tus problemas quizás no se solucionan de la noche a la mañana, pero créeme que sentirás una paz inmensa, porque dejaremos todas nuestras cargas en manos del Señor. Así que te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, vamos a levantar una oración a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, te doy, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, que nos has permitido escuchar el día de hoy, Señor Jesús. Tú tienes un propósito, Señor, con cada uno de nosotros, con cada joven, con cada hermano, Señor, con cada varón, con cada hermana, Señor. Tú tienes un propósito con nosotros y tú tienes un propósito en nuestras vidas, Señor. Yo sé, Señor, que tú lo que más anhelas, Señor, es que te entreguemos nuestras vidas, Señor, que te obedezcamos y que te sirvamos con todo nuestro corazón, Señor. Y precisamente, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo en esta noche, Señor, renunciando, Señor, a todo aquello, Señor, que te quita, Señor, el primer lugar. Renunciando, Señor, a todo aquello, Señor, que me ha consumido el tiempo, Señor, que me ha alejado, Señor, de tu presencia. Yo hago ese pacto contigo, Señor, y te pongo en primer lugar, Padre.
Te pongo a ti, Señor, Dios del cielo, Señor, y Dios omnipotente, Señor. Te pongo a ti como mi primer lugar. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor, porque nunca nos has desamparado, Señor, a pesar, Señor, de lo que nosotros hagamos, Señor, o a pesar, Señor, de tantas veces que te fallemos, Padre. Tú nunca te apartas de nosotros y tú nunca te apartarás, Señor. Y te doy gracias por eso, Padre. Te pido, Señor, que visites a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que toque su corazón, Padre, y que ellos también, Señor, hagan un pacto, Padre Santo, contigo, Padre, poniéndote, Señor, en primer lugar, Padre. Te doy la gloria, Señor, y te doy la honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos
corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría Amén, hermanos. Gloria al Señor por la palabra. Bendecimos la vida del joven Zair. Que el Señor lo siga usando, que lo bendiga a él y a toda su familia. Continuemos, hermanos, ya estamos casi por terminar nuestra transmisión, pero vamos a orar en este momento
por todos aquellos que se encuentran aún enfermos, que están pasando por situaciones difíciles. Y si usted tiene en su casa a alguien en enfermedad o que necesite también salvación, liberación, hermanos, desde ahí, desde su hogar, si lo tienen cerca, pues impongan su mano si es posible. Y si no, hermanos, usted preséntelo delante del Señor, que Él estará escuchando. Él está siempre fiel a nuestras súplicas, a nuestro clamor. Así que, hermanos, oremos confiadamente de que el Señor va a obrar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, y sabemos que este tiempo ha sido también algo hermoso, algo fructífero, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, para con nosotros. En esta hora ponemos delante de ti a estas personas, Señor, que están pidiendo salud, que están pidiendo liberación, salvación, Señor, sanidad, de finanzas incluso, Señor. Yo te pido por la vida específicamente de Alexis Ramírez Vázquez. Tú conoces su situación en estos momentos, y que gracias también a que tú has escuchado, Señor, él ha estado evolucionando de una buena forma, Señor, y pedimos que tú pronto le des una recuperación completa. También te pedimos nuevamente por Leonardo Alcudia de la Rosa. Gracias, Señor, porque tú estás obrando de una manera milagrosa en su vida, Señor, en su cuerpo, Padre Santo, y sabemos que tú lo vas a restaurar. Tenemos esa confianza, Señor, en ti, de que tú lo vas a levantar y lo vas a sacar de ese hospital, Señor, con vida, que tú vas a obrar en su vida, Señor, en la de su familia, y que todo este proceso, Señor, que ellos están pasando es para un bien. Fortalece la vida de Meilí, Señor, de toda la familia de Leonardo. Sé también con sus hijos, con Leonardo y con Amy, Señor. Abrázalos, Padre Santo, y que ellos puedan afianzar su fe todavía más, Señor, debido a esta circunstancia. Que tú suplas también las necesidades, Señor, económicas, y que haya recursos para todos los gastos hospitalarios, Señor, y las demás cosas que ellos necesitan. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar, y seguimos pidiendo, Señor, que muy pronto podamos ver esa mejoría totalmente, Señor, en la vida de Leonardo. Te pedimos también por Margarita de la Cruz Córdoba, que tú hagas un milagro en ella, Señor. Es una muchacha, Señor, con leucemia muy avanzada, Señor Jesús. Y aunque los médicos digan que ya no tiene cura, Señor, que ya no hay nada que hacer, yo sé que tú puedes obrar en ella, Señor, para salud, para sanidad y también para salvación de esa familia. Haz un milagro, Señor, en su vida, te lo pedimos, y obra también conforme, Señor, a tu voluntad. Te pedimos también por Gilberto Moreira, que tú lo visites, Señor, en aquel hospital donde él se encuentra, que tú también lo sanes y permitas que todo marche bien, Señor, en su vida, y también con su familia, que tú los fortalezcas, Señor, para seguir pasando por esta situación difícil, Señor. Te pedimos por Diego Juárez Arellano y por toda su familia, Señor. Tú conoces este pequeñito, Padre, que difícilmente nos podemos imaginar a un niño de 3 años enfermo de esta enfermedad tan fea como es el cáncer. Pero tú haces, Señor, que las cosas sucedan por algo. Por eso mismo te pedimos de tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, para con este pequeñito tan lleno de vida, Señor, con un futuro hermoso por delante, Padre Celestial. Te pido que tú obres milagrosamente en su cuerpo, que tú lo sanes, que tú quites todo tumor, Señor, tú quites toda célula maligna en el nombre de Jesús. Que él pueda levantarse, Señor, como muchos enfermos de cáncer lo han hecho antes, recibiendo un milagro de tu parte. Haz tu obra, Señor, también de salvación con su familia, y que también, Señor, los sanes a ellos del COVID que hace poco nos anunciaron que tenían. Te pido que todo vaya para mejoría, Señor, y que también tú puedas suplir las necesidades financieras que ellos están teniendo para el tratamiento de Diego, Señor. Ayúdalos, ayuda a esta familia, sé tú su fortaleza y sé tú su proveedor y su sanador, Señor. Te pedimos por David Gustavo Magaña Lázaro, también te damos gracias porque se va recuperando de una manera exitosa, Señor, y te pedimos que tú hagas la obra completa en su cuerpecito también, Señor. Te pedimos por nuestras hermanas Marisela Cartas y Merari de los Santos, quienes también padecen de
cáncer, Señor, y tú también estás moviéndote de una manera milagrosa, Señor, en nuestra hermana Merari, porque sabemos, Señor, que todos los que te aman y te buscan, tú nos ayudas a bien en todo lo que nosotros pasamos, Señor. También ayúdala y suple todas sus necesidades y que pueda tener, Señor, la economía para poder seguir con sus tratamientos, sus medicinas, las dietas y todo lo que tengan que llevar. Y también con nuestra hermana Marisela, Señor, obra para bien, obra para sanidad, Señor Jesús, obra para vida. Te lo pedimos, Padre, y por todos aquellos más que también lo necesitan, Señor, y están en sus casas pidiendo un milagro. Escúchanos, Señor, escucha nuestro clamor, Padre Santo. Te lo pedimos y confiamos en ti, que tú te quedes con nosotros lo que resta de esta noche y de esta semana, y que tú toques la vida y los corazones de aquellos que nos escucharán y que se van a conectar después, Señor, para escuchar esta transmisión. Y todos los que nos escucharon, Señor, que hayan sido bendecidos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esto ha sido todo por esta transmisión. Les recordamos el culto presencial el día domingo a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, y el miércoles igual a las 6 de la tarde. También no olvidemos las transmisiones de Plenitud Kids el domingo a las 10 de la mañana, y también nuestras transmisiones de la iglesia a las 9 de la noche, domingo, miércoles y viernes. Y también hacemos el recordatorio de los cultos de los jóvenes el día viernes también a las 6 de la tarde. Hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos seguir firmemente en este hermoso caminar que es en la vida con Cristo, en la vida cristiana. Hasta luego, hermanos.